Antes de entrar, antes de entrar en la industria como tal, ¿no? Vamos a hablar de la industria, digamos, farmacéutica, pero de los picos y palas, de la industria farmacéutica, y dentro de esos picos y palas vamos a hablar de un pico en particular, ¿vale? De una de las partes. Pero antes de entrar a esa parte en específico, yo voy a explicar bueno, si estáis escuchando en Spotify, en el coche o algo así, probablemente no lo estáis viendo, si no lo estaréis viendo, pero voy a presentar un par de slides para explicar un poco el contexto histórico, ¿no? Porque hemos tenido una transición en la pantalla que ha sido alucinante para lo que lo hayáis visto. Supongo. sí. O sea, efectos visuales nivel Hollywood. Solo la gente con el ojo muy rápido lo habrá visto. Entonces, voy a hablar primero del contexto histórico, ¿no? ¿Por qué existe una industria de picos y palas en la industria farmacéutica cuando hace muchos años las farmacéuticas literal hacían todo esto ellas, ¿no? Entonces no había una industria externa de muchos servicios. Entonces, en los años 80 había muy poca competencia, ¿vale? Casi todo era patentado, había pocas farmacéuticas que tenían muchísimo dinero y entonces no había competencia de medicamentos genéricos y por tanto tenían márgenes altísimos en prácticamente todos los ingresos, ¿vale? Entonces no hay ningún motivo para externalizar, ¿no? Me sobra la pasta, pues hago todo dentro de casa, que además ellos lo veían como una ventaja competitiva, hacerlo todo ellos. Luego llegan los 90 y se aprueba una ley en Estados Unidos que se llama Hatch-Waxman, que lo que hace es que facilita la llegada de genéricos. Y claro, ¿qué hace esto? Pues caídas de precios y comprime los márgenes. Y aquí ya las farmacéuticas empiezan a decir, oye, que igual hay que externalizar algo, ¿no? Que esto tampoco es tan sencillo y los márgenes tampoco son tan altos. Luego llegan los años 2000 y empeora mucho. También influye ahí un poco, yo creo, Leandro, la regulación que ha existido y la poca flexibilidad que se ha metido en el mercado de trabajo para poder ser flexibles a la hora de contratar y despedir a gente, que hace que al final los equipos directivos intenten tener las cosas, costes variables en vez de costes fijos. Sí. Y además, también añadiría que Europa históricamente ha sido un país muy potente en farmacéuticas y la regulación es mucho más estricta en Europa que en Estados Unidos en términos de laborales. Una región. Leandro sabe que Europa no es un país. Ah, bueno, sí, claro. Pues nada, eso no pasa nada. Gracias por enseñármelo, Javi. Nunca se sabe. En los de la ESO es así. Yo también soy de la ESO, no sé qué digo. Bueno. En los 2000 empeora todo, ¿vale? Porque a la llegada de genéricos se le suma lo que se llama un patent cliff, ¿vale? Que todas las patentes están empezando a llegar al fin y entonces las farmacéuticas tienen que empezar a pensar en, oye, ¿qué nuevos medicamentos voy a traer al mercado para poder compensar la caída de ingresos que me va a llegar porque pierdo patentes? Y entonces hay un mayor foco en costes, ¿no? No solo tengo más competencia, sino que encima muchas cosas van a acabar patentes y voy a tener mucha más competencia en el futuro. Y ahí ya empieza un poco la industria a pensar, vale, externalizar ya no es una cuestión, no es una decisión discrecional, o sea, ya hay que externalizar porque nos están comiendo los costes, ¿no? Y luego en 2000, en los años, en la década de los 2010, pues pasa algo, llega otro problema, ¿vale? Que es que llega la complejidad, ¿vale? Porque llegan los fármacos biológicos, que son, no me voy a poner ahora a explicarlos, pero básicamente un medicamento biológico es mucho más complejo de fabricar, bueno, y de desarrollar y de investigar que un medicamento no biológico. Un medicamento biológico básicamente es que el medicamento se hace con, digamos, células vivas, ¿vale? O sea, las células vivas son tu manera de generar el medicamento, mientras que lo que había habido hasta ese momento era síntesis química. O sea, no había, era menos complejo, por así decirlo. Básicamente era una fórmula química y aquí ya hay un proceso de crecer células para que las células pues hagan el material que tú quieres para ese medicamento. Vale, esto llega en 2010 o así. Y en el año 2020 ya pues se está hablando de que va a haber otro patent cliff como el de los 90, ¿no? Y hay bastante competencia. Entonces, ¿qué lleva todo esto?
Di, Javi. No, porque para la gente que no lo sepa, cuenta a lo mejor cómo funcionan las patentes, que tienen una fecha de Sí. caducidad. Vale, o sea, las patentes, básicamente para que se fomente el I+D en sanidad, pues te dan un periodo en el cual tú tienes el derecho exclusivo a vender ese medicamento y ahí es cuando realmente genera todos los márgenes. Creo que son es que no sé exactamente porque puede variar entre medicamentos entre 10 y 20 años, pero esto es, Esto 30, depende, pero desde que empiezas, desde que sacas la patente. claro, pero esto es algo que poca gente sabe, que es que la patente no empieza cuando empiezas a comercializar. La patente empieza en cuanto tú metes algo a... En cuanto patentas algo, es decir, cuando empiezas a cuando empiezas, dar la idea. sí, cuando empiezas a hacer ensayos clínicos ya tienes patente. Entonces, estas empresas lo que quieren es acelerar mucho ese proceso porque eso es dinero que están perdiendo, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a contar luego, que una vez que llegas a la comercialización, lo que quieres es sacarlo rápido, sin riesgo y ganar mucho dinero. Entonces, yo diría que hay tres vientos de cola principales para la externalización. La complejidad de los fármacos, el aumento de la competencia, barra los genéricos, y la regulación, ¿vale? Porque como la regulación es cada vez más estricta, pues también es bastante complejo y pues poder gestionar toda la burocracia que hay en todo el proceso. Entonces, todo esto ha llevado a que muchas farmacéuticas externalicen prácticamente todo menos el I+D, que eso es lo que ven como su ventaja competitiva. Lo que a mí me parece muy gracioso de esto es que a pesar de que las farmas grandes vean el I+D como su ventaja competitiva, realmente la innovación viene de las farmacéuticas más pequeñas y luego las farmacéuticas grandes se las compran y pasan por todo el proceso. Y es lo más difícil también, o sea. Y luego, una cosa bueno, que prefiero que lo comentes tú porque lo sabes mejor, pero, por ejemplo, cuando hiciste la tesis de Zoetis, comentabas cómo cuando se expira la patente, en el mundo animal pierden muchísimo menos porcentaje de ventas los medicamentos animales que los medicamentos humanos, que no sé si perdían los humanos un 90% o así, ¿no? Sí, a ver, no es la semana adecuada para hablar de Zoetis, eh, pero, pero sí, o sea, la cosa es que en el mundo animal, como el mercado es más pequeño, el mercado es más pequeño y hay una propensión del dueño de la mascota menor a probar nuevas cosas, ¿vale? Entonces, esas dos cosas hacen que haya menos genéricos porque menos gente está dispuesta a invertir detrás de un genérico que va a tener márgenes bajos. Al final los genéricos es un negocio de volumen puro. Yo voy a tener un margen bajo, pero me voy a inflar a vender, ¿vale? Entonces, en el mundo humano, por así decirlo, eso tiene todo el sentido del mundo, porque al final los mercados son enormes. De hecho, yo creo que es mucho más probable que haya genéricos para mercados muy grandes, como puede ser, por ejemplo, ahora el tema de obesidad, que para mercados mucho más pequeños. O sea, si tú tienes un fármaco para una enfermedad rara, es que dudo muchísimo que vayan a entrar muchos genéricos porque no merece la pena invertir en ese volumen. Pues en el mundo animal pasa más o menos lo mismo. Vale, entonces, aquí vamos a... Esto no se verá muy bien, pero no os preocupéis. He primado que se quede bonito a que lo veáis. Si bien... Gracias, Leandro. Gracias. Pero vamos, que lo voy a explicar. De todos modos, las dos slides estas van a estar en la newsletter. Vamos a ver el ciclo de vida de un fármaco para así poder ver cuáles son los picos y palas, ¿no? O sea, qué se ha externalizado. Entonces, el ciclo de un fármaco empieza con, digamos así, el descubrimiento, que es el I+D, es decir, básicamente descubrir el principio activo que quiero pues para poder curar o al menos porque que tenga menos impacto una enfermedad. Esto es lo que sigue estando dentro de las farmacéuticas, ¿vale? Bueno, lo que siguen subcontratando ahora las biotech que luego compran, ¿no? Sí, bueno, sí. Esto es lo que hacen, lo que de verdad hacen I+D, ¿no? Que son la pequeña y mediana empresa, mientras los burócratas se las compran por múltiplos de beneficios increíbles. Al final, muchas farmacéuticas grandes son como un capital riesgo. Te compras 10 biotechs que crees que pueden salir bien, la que te salga bien probablemente te forres de manera increíble y las que no, pues bueno, al hoyo. Tampoco, como vas a poder fijar más o menos el precio que quieras cuando lo saques,
Primero tienes al venture capital financiando las biotech y luego las propias farmas haciendo venture capital con un nivel un poco más avanzado. Siendo el exit liquidity, increíble. Precisamente por estas cosas, luego ya vamos a ver cómo los picos y las palas a nivel industria son muchísimo más rentables que las farmacéuticas, que en general es un nicho de mercado que no me gusta absolutamente nada. Ni incluso las que llevan especializándose un siglo, como es el caso de Novo Nordisk en un tipo de enfermedad, vemos que las pueden pasar canutas, o sea. Sí. Yo tengo que ponerme aquí atrás un póster que ponga hashtag #NeverPharma para recordármelo, para cuando caiga una farmacéutica mucho. Que siempre estuve mirando esta semana... Perdona, Leandro. No, ya está. No, le comentaba a Leandro, esta semana estaba mirando una farma húngara que tiene un track record espectacular, y estaba cotizando muy, muy barata, pero obviamente encontré la razón por la cual. Así que, así es que Javi lo ve todo. O sea, tú el año que viene le preguntas, oye, ¿esta farma húngara? Y te dirá, sí, la miré el año pasado. Es increíble. Bueno, después del paso del descubrimiento, ¿vale? Voy a explicarlo bien. Cuando tú ya tienes algo, digamos, que ha pasado por ensayos preclínicos, ¿vale? Que se ha hecho, por ejemplo, pruebas en animales y que tú crees que tiene potencial, entonces tienes que, en Estados Unidos, aplicar a un IND, ¿vale? Que es Investigational New Drug Application, o algo así creo que es. Perdona, Leandro, eso que has dicho de ensayos preclínicos en animales, hay una empresa cotizada que es la líder de esto, que se llama Charles River, para quien esté interesada en echarle un vistazo, que lleva una buena... Joder, tampoco lleva buen año, ¿no? No, lleva una buena torta, pero en cierto modo justificada porque la FDA está mirando a ver si con la IA se puede sustituir el ensayo en animales, ¿sabes? Porque ahora todos somos súper pet friendly y tal. Sí. Entonces, Pero esta gente también tiene sus propios... están utilizando ya desde hace años, sí, estadísticas para sus propios. Pero bueno, venga, lo dejamos ahí. Básicamente el ensayo preclínico es antes de poder probarlo en seres humanos, ¿vale? Lo haces y cuando ahí tienes buenos resultados y aparte... Es que no sé si me estoy colando que el ensayo preclínico va antes que el IND o va después, pero bueno, yo voy a decir que va antes y si va después, pues no lo ponéis en comentarios. Y entonces tienes que aplicar a un IND que básicamente es como diciéndole a la FDA o a la EMA en Europa, oye, que voy a empezar con ensayos clínicos, ¿vale? Entonces te lo revisan y te lo pueden aprobar o te lo pueden no aprobar. ¿Qué es la FDA? La FDA es el organismo regulador de toda la industria de sanidad en Estados Unidos y la EMA es la europea, ¿vale? Muy bien. La del país Europa. Vale, entonces una vez te aprueban el IND, pasas a ensayos clínicos, que esto básicamente es probar el fármaco en humanos para ver cómo reaccionan. Teóricamente aquí hay 4 fases, ¿vale? Las primeras 3 fases son precomercialización y básicamente lo que cambian las 3 fases es la muestra, el tamaño de la muestra. La primera fase es en principio a poca gente, luego la segunda fase un poco más de gente y luego pues ya más a grandes poblaciones. En la segunda y la tercera fase es donde más gente hay, donde más pacientes hay. Luego de ahí... Estos son todas, esa es la industria de las CROs, que son Contract Research Organizations. Sí. Que también tienes una. Sí. También... Miguel, no cuentes todos los intríngulis de las cosas aquí. Entonces, las CROs básicamente son como consultoras, porque lo que hacen es organizar todo el proyecto y ayudar a la farmacéutica con la aprobación regulatoria, es decir, en preparar todos los documentos regulatorios, que esto es un sitio donde la IA probablemente va a ayudar mucho. Porque, claro, ha habido casos donde los ensayos clínicos bien, pero luego los documentos regulatorios no estaban bien y te pueden echar un fármaco para atrás perfectamente, ¿no? Entonces luego vas a aprobación regulatoria donde otra vez la FDA o la EMA te dicen, oye, pues el medicamento está listo para que lo puedas comercializar, ¿vale? Entonces, una vez que te dan el permiso para comercializar, tienes que hacer 2 cosas. Primero, fabricarlo, ¿vale? Luego tienes que ponerlo... digamos, meterle el packaging, que eso es de lo que ahora Javi nos va a contar un poco mejor cómo funciona. Y luego, una vez que ya lo tienes el medicamento fabricado y tienes bien todo el tema del packaging,
pues lo lo distribuyes, ¿no? Entonces, en fabricación hay varias empresas. Hay algunas que proveen la maquinaria, ¿vale? La maquinaria y los consumibles para poder fabricarlas, y hay otro grupo que lo que hace son hacer el proceso de fabricación, que está externalizado comprando las máquinas de las primeras que he comentado. Y luego, en packaging, ¿vale? Hay dos tipos, ¿vale? Que, bueno, solo para que sepáis, lo puedes hacer en pastillas, ¿vale? De manera oral, o puede ser un inyectable, ¿vale? Entonces, el packaging obviamente cambia bastante, y eso ahora nos lo va a contar Javi. Y luego en distribución, yo que sepa, distribuidor, el más grande es McKesson, pero no sé si habrá más. Y este es el ciclo de vida de un fármaco, y esto es lo que nosotros llamamos, ¿vale? Los picos y palas, ¿no? Todo lo que no es descubrimiento, se han creado subindustrias, ¿vale? Que tienen, pues, yo creo que varias cosas positivas, ¿vale? Primero, Yo diría que tenemos que analizarlas una a una a lo largo del tiempo, no hace falta que sean, ya lo haremos, pero iremos una a una hablando de los principales players, como lo que vamos a hacer hoy con el fill and finish o packaging. Yo creo que es mejor idea. Yo creo que es mejor idea, porque si no nos vamos a tirar aquí hablando un siglo. Entonces, Javi ahora nos va a explicar en más detalle la de fill and finish, ¿vale? Que la traducción literal al español es llenado y acabado, pero yo diría fill and finish, ¿vale? Y que sepáis que es básicamente el packaging de inyectables. Sí, bueno, y eso es a lo mejor con lo que, empezando a explicar ese concepto de fill and finish,